Seminario titulado Identificación de síntomas y manejo de enfermedades de las plántulas de algodón. Estudiantes a cargo presentados en pantalla. Las enfermedades de las plántulas de algodón, comúnmente denominadas dumping off o muerte de las plántulas, son provocadas por diversos hongos que habitan en el suelo y que pueden actuar de manera individual, o durante la fase de preemergente, que se manifiesta como la pudrición y muerte de las semillas, en proceso de germinación antes de que logren emerger, o mientras el proceso de postemergente, que ocurre después de la salida de la plántula, causando su marchitamiento y su muerte. Este patógeno se ve favorecido por condiciones climáticas frescas y secas, y especialmente cuando el suelo tiene una temperatura por debajo de 18 grados. Este patógeno se encuentra más que todo en campos con una déficit de rotación de cultivos, afectando así a los productores o verlos obligados a resembrar parte de su campo, en algunos casos todo. Hablando de los patógenos implicados, pues encontramos a Rhizoctonia solani, que es uno de los 4 que se describen en el artículo. Este pues es un hongo que ataca en post-emergencia y sin duda es el más frecuente causante de esta muerte de plántulas. Es un hongo necrófito, ¿sí? Es decir que pues crea este tejido muerto, necrosando pues cuando mata el tejido, ¿cierto? Tiene una amplia variedad de hospederos, como todos los patógenos pues que vamos a estar viendo, y características como las que podemos ver en pantalla. Sus hifas son de color hialina cuando son jóvenes, a medida que van envejeciendo pues se van oscureciendo, y tiende a crear estos ángulos rectos en sus ramificaciones alrededor de 90 grados y presenta pues una constricción en estas ramificaciones, lo que sería pues una especie de cintura. Rhizoctonia no presenta estructuras especializadas de reproducción, las cuales pues suelen ser típicas de otros hongos, sino que para ello produce esclerosis, ¿ya? Estos patógenos pues son, como los otros que vamos a ver, saprobios ubicos en el suelo, lo que quiere decir que pues pueden sobrevivir de la descomposición de la materia orgánica como restos de cosecha en el suelo que tengamos presente. Bueno, otro patógeno implicado en las afecciones de las plántulas de algodón es Phytium. Este, a diferencia de los demás, no es un hongo, es un omiceto, que anteriormente se pensaba que era un hongo por su parecido, pero en realidad tienen varias diferencias. Este omiceto pues, puede aparecer tanto en la etapa preemergente como en la etapa postemergente de las plántulas de algodón. El aspecto de su hifa es filamentoso, tal como lo muestra la figura A. Tiene un aspecto como de hilos que no son sentados, es decir, es como una red de mangueras, de tuberías que no tienen paredes transversales. Este omiceto puede tener tanto un ciclo sexual como un ciclo asexual. En el ciclo asexual podemos encontrar estructuras llamadas esporangios, como lo muestra en la figura B. Esa estructura redonda se llama esporangio y puede contener lo que son las zoosporas, producir zoosporas que son esporas móviles, esporas asexuales, y son biflageladas. Eso es lo que le da la movilidad para poder llegar al sitio donde van a germinar. También tiene un ciclo sexual, que es donde aparecen estructuras llamadas anteridios, que actúan como una parte masculina, que van a fecundar otra estructura llamada ogonio, tal como lo muestra en la figura B, y eso va a formar posteriormente lo que es la oospora, que es la espora sexual. Esa oospora también puede llegar a un sitio, estar en la superficie y germinar. La diferencia es que la oospora es inmóvil, no posee esos flagelos que contienen las zoosporas. Bueno, otro hongo involucrado vendría siendo Thielabiotsis basicula. Este es un hongo imperfecto, ya que lo encontramos de forma anamorfa. Este hongo habita por lo general en el suelo, y en el caso de las plántulas de algodón lo podemos encontrar o puede comenzar a afectar en la etapa postemergente. Bueno, este, al igual que los demás, posee un gran rango de hospederos y tiene la particularidad de que es hemibiontrófico. ¿Qué quiere decir? Que cuando ataca y coloniza un tejido, no lo mata inmediatamente, sino que empieza a alimentarse de él sin necrosarlo. También este hongo produce lo que son conidios y clamidiosporas. Ahora, ¿cuáles son los conidios y cuáles son las clamidiosporas? Como vemos en la figura, tenemos 3 flechas que apuntan. En la parte superior, en el extremo de la hifa, ahí estaría ubicada lo que es la fialospora. Más abajo, en la base, estaría lo que es la
los endoconidios. Ahora, ¿cuáles son las clamidiosporas? Las que son más notables, las que vemos más oscuras. Recordemos que las clamidiosporas son estructuras de supervivencia del hongo y por tanto necesitan resistencia. ¿Qué le otorga esa resistencia? El engrosamiento de esta pared. Vemos que son varias células que en este caso están apilonadas y todas tienen engrosamiento de la pared y pues se tornan de este color más oscuro. Bueno, por otro lado también este hongo puede llevar a cabo una optimización, ya que está sinérgicamente relacionado con un proceso que involucra a los nemátodos. Es decir, hace una coinfección entre los dos y así se benefician. Y por último, pues encontramos a Fusarium. Este es un hongo que ataca en pre y en post emergencia en el algodón. Existen pues más de 100 especies identificadas de Fusarium que habitan pues en los suelos. Tiene una gran amplia hospedero, quizás el que más tenga pues de toda la gama que hemos visto. Como podemos ver en pantalla, pues tiene dos características: que este sí produce conidias, específicamente microconidias, que suelen ser pues de color hialinas, que los vemos en la parte superior, y las de abajo pues son las macroconidias, que parecen una especie pues de canoa, como los podemos identificar ahí. Estos, a diferencia pues de otros hongos, como les mencioné, sí pueden formar estructuras especializadas de reproducción, como lo suelen ser los pinnidios, e igualmente presentan pues fialides. Cabe resaltar que pues Fusarium como patógeno pues funciona más que todo en asocio con los demás patógenos pues que ya hemos visto. Aparece pues una vez la planta se encuentra más débil, causa de el ataque pues previo de otro patógeno. Bien, en cuanto a los síntomas, de manera general sabemos que identificar a nivel de campo pues un patógeno simplemente por lo que nosotros veamos resulta bastante difícil. Sin embargo, existen pues unas sintomatologías asociadas a cada patógeno, características de estos mismos que estaremos viendo. Claramente, para un diagnóstico definitivo sí necesitaríamos la intervención pues de un análisis de laboratorio. Entonces, empezando por Rhizoctonia solani, vemos en pantalla que ella lo que hace es crear una serie de lesiones hundidas de color marrón rojizo a nivel del tallo, casi a la línea del suelo. Esto se conoce comúnmente como Sorechin, y lo que hace es pues que estrangula esta parte del tallo, haciendo que la planta pues caiga y muera. Es decir, hay un colapso de la plántula. En cuanto a Pythium, que es la que vemos al lado, recordemos que este es un pre y un post emergente. Entonces en la preemergencia pues provoca una pudrición de las semillas, y cuando ataca en post emergencia pues pudre la raíz, como lo vemos pues en la imagen. Esta pudrición de la raíz está asociada pues a un amarillamiento, a una clorosis, ¿cierto? Un retardo en el crecimiento, por ende un marchitamiento igual, y eventualmente pues la muerte. Pythium pues suele presentarse bastante en suelos que son bastante pobres en drenajes, ¿ya? Lo que facilita pues la proliferación y la aparición pues de todos estos síntomas. En cuanto a Thylabiopsis versicolor, podemos ver que causa lo que comúnmente conocemos como pudrición negra de la raíz. Vemos que las raíces pues se oscurecen, empezando por la raíz principal y pasando pues a las raíces secundarias, y muestra pues esto un crecimiento lento, atrofiado. Generalmente pues no suele presentarse una muerte como tal, sino que la plántula pues se estanca ahí en ese crecimiento. Sin embargo, en cuanto a nivel de cultivo pues es necesario quitarla, ya que la planta pues no cumple ninguna función en campo. Y por último pues tenemos los síntomas que presenta Fusarium, que son prácticamente los que ya he venido diciendo, por decirlo así, intensificando pues todos estos síntomas, ya que recordemos que Fusarium está más que todo en función de asocio a esas plantas pues debilitadas. Entonces pues alguna planta que nosotros tengamos afectada por algún otro patógeno o por algún estrés pues ambiental, va a estar Fusarium pues intensificando pues todos los síntomas estos que ya he venido diciendo. Hablemos ahora del ciclo de la enfermedad. Cuando nos referimos al ciclo de enfermedad no nos referimos al ciclo de vida en específico de cada patógeno, sino más de manera general. Entonces, como es de manera general, tengamos en cuenta, la primera cosa es la supervivencia.
Recordemos que estos organismos poseen estructuras de supervivencia tanto clamidiosporas como esclerosios en el caso de Rhizoptonia. Estos persisten en el suelo, por tanto, se mantienen ahí y cuando se den las condiciones adecuadas, esto lo que hacen es germinar y atacar el cultivo que se haya establecido. Como segundo, tengamos en cuenta la dispersión. La mayoría de ellos se reproducen por esporas. Entonces, en el caso de Phytium, puede tener sus esporas que son móviles, son biflageladas y se pueden mover en el suelo, esto siempre y cuando haya presencia de agua. Por lo tanto, tengamos en cuenta las condiciones favorables. Entonces, las condiciones favorables, si hay suelos fríos, si hay suelos húmedos, perdón, y hay suelos mal drenados, entonces esto va a promover lo que es la dispersión, la movilidad de las esporas en el agua. Si hablamos de la infección, pues bueno, ya sabemos que estos atacan tanto sea en etapas preemergentes como en etapas postemergentes de las plántulas de algodón. Y bueno, como tal, todo esto produce un efecto y es el de que en etapa de postemergencia, por ejemplo, atacan las raíces y esto disminuye el crecimiento de la plántula y las mata. Estrategias de manejo y prevención de las enfermedades de la plántula de algodón. Estas estrategias de manejo se dividen en prácticas culturales y medidas de protección química, todas orientadas a minimizar el riesgo de la enfermedad. Como primer práctica cultural tenemos el manejo de semillas. Es crucial usar semillas de buena calidad para un buen establecimiento del cultivo. Si se usan semillas de variedades convencionales anteriores, los productores deben verificar la calidad de estas mediante viabilidad de semillas por lotes. Como segunda práctica tenemos el manejo de la temperatura del suelo. Plantar en un suelo cálido es crucial, ya que el clima frío y húmedo es favorable para esta enfermedad. Las condiciones ideales de siembra son temperaturas mayores a 65 grados Fahrenheit a las 8 de la mañana a 4 pulgadas de profundidad y con un pronóstico de 3 días cálidos seguidos. Como tercera tenemos el manejo del suelo. Plantar semillas con canales elevados para mejorar el drenaje y la temperatura del suelo. La enfermedad es favorable por factores que ralentizan la germinación y el crecimiento de la plántula, como suelos compactados, suelos pesados, suelos mal formados y siembras demasiado profundas. Ahora hablemos de la protección química. El uso de fungicidas está recomendado cuando predicen condiciones propias para el desarrollo de esta enfermedad. El primero, el tratamiento de semillas. Todas las semillas comerciales ya vienen pretratadas con tratamientos. Un tratamiento efectivo debe contener al menos de 2 a 4 ingredientes activos contra estos patógenos. Como segunda manejo químico tenemos aplicación de fungicidas en surcos. Esta aplicación puede proporcionar protección adicional para esta enfermedad. Es especialmente recomendable si hay condiciones favorables para la enfermedad y si el campo tiene un historial de fallas en la población de crecimiento y generación de las plantas. Opciones de fungicidas. Tenemos los fungicidas sistémicos, los cuales son fácilmente absorbidos por la planta a través de su radícula y viajan a través de su sistema vascular. Este no es lavable, ya que está dentro de la planta y protege también el nuevo crecimiento. Varias opciones de estos tenemos al trifloxystrobin, Trilex, cuyo ingrediente activo es el trifloxystrobin y controla a hongos como la Rhizotonia y el Fusarium. También tenemos el Azoxystrobin Dynasty Syngenta, el cual tiene como ingrediente activo el azoxystrobin. Este controla hongos como la Rhizotonia, Pythium y Fusarium. Y tenemos Ipconazole Rancona 3.8 FS Arista Life Science, que tiene como ingrediente activo el Ipconazole y controla hongos como la Rhizotonia y el Fusarium. También tenemos los fungicidas de contacto, que son aquellos que actúan sobre la superficie de la planta como una barrera o capa protectora
y es aplicado en hojas, tallos, semillas. Mata el contacto si el hongo se presenta pues en la superficie. Y algunos ejemplos de estos tenemos al Cloronep terrenep amiac, que es eficaz para la Rhizotonia solani, el PCNB quintosen pentacloronitrobenzen amiac, que es muy bueno para la Rhizotonia y esclerotinia, y captan 400 microflow, que ayuda en Pythium y Rhizoctonia. Por último, tenemos la mezcla de fungicidas, lo cual es una práctica muy común y efectiva debido a que combina los sistemas de acción que son, bueno, el sistémico y el de contacto, haciendo una protección más integral, lo que ayuda a que la planta esté protegida tanto por dentro como por fuera. También amplía el espectro de control, ya que se utilizan fungicidas que tengan diferentes controles a diferentes hongos. Entonces, esto ayuda a controlar más hongos que están en el suelo que podrían atacar a nuestras plantas. Ejemplos de esto serían Metalaxyl más trifloxystrobin Trilex 2000, el cual el metalaxyl es un fungicida sistémico que controla omicetos como el Pythium, y el trifloxystrobin es un fungicida mesostémico que controla a Rhizoctonia y a Fusarium. También tenemos Metalaxyl más trifloxystrobin más triadimenol, que este último es un fungicida sistémico de los grupos de las triazoles. Y pues ayuda a ampliar más el control a estas enfermedades transmitidas a través de las semillas. Que el dumping off en el algodón no tiene una sola causa ni una única solución. Es una enfermedad del suelo provocada por varios hongos, por lo que su control requiere un manejo integral. Esto no significa que no basta con aplicar fungicida, sino que es necesario combinar buenas prácticas culturales como el uso de semillas sanas, la desinfección del suelo y una adecuada rotación de cultivos.